Hermanos queridos, buenos días, feliz sábado. Una alegría comunicarme con ustedes a través de este medio. No es que lo desee o que realmente me guste. La verdad es que lo que me gusta es compartir con ustedes el sábado dentro de la iglesia, en medio de la congregación, escuela sabática, culto divino, la predicación, mirándote a los ojos. Pero debido a las circunstancias que estamos viviendo como país y el mundo entero, me veo obligado a recurrir a los medios, justamente a los medios digitales, para poder llegar hasta tu hogar y compartir con vos un tema, lo que sería una predicación en la iglesia, compartírtelo a través de la pantalla del celular, de la tablet, de la compu, con el propósito de que reflexionemos juntos en la palabra de Dios y de manera especial que reflexionemos juntos en la vida de Noé y la semejanza entre los tiempos de Noé y nuestros tiempos. Ya lo había dicho el Señor Jesús en Mateo el capítulo 24, versículos 37 al 39, donde nos dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesús estaba dando todo el sermón de Mateo capítulo 24 y 25, llevó la visión de sus oyentes a la vida de Noé y hizo un paralelismo entre los tiempos de Noé y lo que ocurrió después, y los tiempos previos a la segunda venida de Cristo y lo que ocurrirá después. Y es por esa razón tan importante que tenemos nosotros que meditar en los tiempos de Noé, qué es lo que el registro bíblico nos dice y también lo que nos dice Elena G. de White de manera especial en el libro Patriarcas y Profetas. Cuando vamos a la Biblia, en Génesis el capítulo 6, versículos 11 al 13, la palabra de Dios nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Cuando analizamos los textos bíblicos, vemos algunos aspectos mencionados dentro del original hebreo que nos ayudan a entender los tiempos de Noé. Por un lado, se señala de que había maldad, y justamente la raíz hebrea de ese vocablo, ra, maldad, hace alusión a dañar, a romper en pedazos. Señala aquello que es desagradable y ofensivo. En otras palabras, Jehová vio que la tierra estaba llena de cosas desagradables y ofensivas hacia él. Por otro lado, el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Es decir, todo el tiempo, todos los días, el pensamiento de los hombres de la época de Noé era estar pensando en la maldad, en lo malo. Se habla de corromper, y justamente la raíz hebrea de corromper, sha'ab, significa daño, destrucción, algo que está a punto de destruirse, que ha perdido su razón de ser. La tierra se había corrompido delante de Dios, había perdido su razón de ser, no estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios la había creado. Y finalmente en el versículo 11 se habla de violencia. Los tiempos de Noé se caracterizaban por ser épocas violentas. Había inseguridad por la violencia ejercida de personas contra otras personas.
Había violencia por parte de los seres humanos hacia los animales, hacia la naturaleza. Y por esa razón se habla de esa fuerza maligna ejercida de una persona hacia otra, y justamente a eso hace referencia el texto bíblico cuando nos habla de violencia. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 79, dice: Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí, y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con sus más hábiles obras del ingenio humano. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. Por un lado, Dios les había dado de todo. Tenían el mundo recién creado por Dios para disfrutarlo. Además, todo lo que tenían lo habían usado para enorgullecerse. Y se aturdían con dos tipos de escenas: placer y perversidad. En otras palabras, disfrutaban con las escenas que les daban placer y también se motivaban por aquellas cosas que eran perversas, en donde se hacían daños unos a otros. Continúa diciendo justamente Patriarcas y Profetas: Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres fue manifiesta y osada, la justicia fue pisoteada en el polvo y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. La poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y las desgracias. Es tremendo pensar de que la cita nos habla de que cometieron todos los pecados concebibles. En otras palabras, no hubo un pecado que dejaran a un lado o que no cometieran. Todo lo que podían llegar a ser contrario a la voluntad de Dios, estos hombres lo hicieron. Por otro lado, las escenas sexuales y la vida sexualizada llegó a ocupar un lugar muy importante a través de la poligamia. Cuando continuamos en la lectura, nos dice en la página 80: no se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales, y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. ¿Te das cuenta? Los tiempos de Noé gozaban en la violencia, no se respetaba el vínculo matrimonial, se llegó a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. ¿Te das cuenta qué parecido es nuestro tiempo a los tiempos de Noé? Aún así, en Génesis 6, versículos 8 y 9, se nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es tremendo pensar cómo Noé cree en el mensaje de Dios. Cree en algo que no había ocurrido, nunca había llovido, y Noé lo creyó. El segundo aspecto es que Noé obedece a la palabra de Dios. Obedece al mandato de construir un barco en tierra firme. Obedece al mandato de construir una nave tan grande que pudiera albergar a los animales de todas las especies de todo el mundo. En tercer aspecto es que Noé predica el evangelio de su tiempo, la verdad presente. Entra al barco, Dios va a destruir este mundo. Entra a esta embarcación,
Dios va a destruir el planeta a través del agua. Nos continúa diciendo Elena G. de White en el libro Patriarcas y Profetas: Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solamente anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, en cuanto podía juzgar la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. ¿Te das cuenta? Noé estaba rodeado de la burla, del desdén popular. Sin embargo, continuó. No le importó el qué dirán, no le importó cómo lo señalaran los hombres y las mujeres de su época. Le importaba el qué dirán de parte de Dios. Y fue siendo obediente a ese Dios es que se puso a hacer algo que, de acuerdo a la sabiduría de su tiempo, era una locura, no podía llegar a ocurrir. Ampliando el relato bíblico, Hebreos el capítulo 11, el versículo 7 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, en los tiempos paulinos, cuando se escribe la carta a los hebreos, se ve como un héroe de la fe. Alguien que le creyó a Dios, alguien que caminó con Dios al igual que Enoc, alguien que por su fe le demostró al mundo que la condenación de Dios era inminente. Continúa diciendo Patriarcas y Profetas en la página 84: a medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor comenzaron a tranquilizarse. Continuaron sus fiestas y glotonerías, siguieron comiendo y bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes en referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios. Pero de repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y aquí los pájaros que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Dirigidos por santos ángeles, de dos en dos entraron a Noé en el arca, y los animales limpios de 7 en 7. Parece increíble cómo la gente, viendo esas señales por parte de la naturaleza, no tuvo a bien darse cuenta que el mensaje de Noé era real, era un mensaje fiel. No se dieron cuenta de que todo lo que les estaba mostrando el mundo, la naturaleza, les estaba diciendo: está por llegar el fin. De alguna manera vivimos en una época en la que el mundo nos está diciendo a nosotros, los adventistas, y a toda la humanidad, si está por acercar el fin. Falta poco para que Cristo venga. Es así como nos continúa diciendo Patriarcas y Profetas en la página 86. El mundo miraba asombrado, algunos hasta con temor. Llamaron a los filósofos para que les explicaran aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena les produjo solo una impresión pasajera.
El arca se terminó en todos sus aspectos. Entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible les rogó que buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. Durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, continuaron las burlas y orgías, y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Es tremendo pensar que el mundo de Noé, los tiempos, la gente, no veían el fin. La naturaleza les estaba diciendo: se viene el fin. Un ángel bajó y tomó la pesada puerta y la puso en el arca. Y sin embargo, los seres humanos estaban tan enceguecidos que continuaron burlándose de las manifiestas señales del poder de Dios. Después de que fue cerrada el arca, parecía que la humanidad había triunfado y el siervo de Dios había fracasado. 7 días dentro del arca sin que lloviera. 7 días dentro del arca sin que cayera una gota. Y era un momento de triunfo para todo el mundo exterior. ¿Viste que el mensaje de Noé estaba equivocado? ¿Viste que no era un viejo loco? ¿Te das cuenta de que no tenía sentido creerle? Sin embargo, nos dice Patriarcas y Profeta en la página 87, al 8º día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos, y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y de los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podía escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Los animales expuestos a la tempestad corrían hacia los hombres como si esperasen ayuda de ellos. Algunas personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y que subirían a los picos más altos para escapar de las crecientes aguas. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin playas. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. El amor, no menos que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusiesen término al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio y los que habían despreciado a Dios perecieron finalmente en las oscuras profundidades. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es tremendo pensar que Noé y su familia estuvieron 1 año y 17 días dentro del arca. Es tremendo pensar que en ese lugar estaban cuidados, estaban protegidos. Es tremendo pensar de que en ese lugar
Noé junto con su familia estuvieron resguardados de la tempestad. En tu hogar, en tu casa, con tu familia, también podés estar resguardado de todo lo que hay afuera. Cuídate. Noé estuvo 1 año y 17 días dentro del arca. Y luego, cuando terminó el diluvio, se secó la tierra, Noé salió del arca con su familia, salieron los animales y se hizo un altar de adoración. Se hizo un altar de agradecimiento a Dios. Noé no pensó en sí mismo y en su subsistencia, sino que tomando animales limpios, los sacrificó en ofrenda, en holocausto a Dios, en agradecimiento por la salvación y el cuidado que Dios había tenido para con él y para con su hogar. Era el Señor Jesús quien nos decía en Mateo capítulo 24, versículo 27, mas como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. El Señor Jesús nos lleva a nosotros a que miremos los tiempos de Noé y que los comparemos con los tiempos previos a la segunda venida de Cristo. Y es importante hacer ese paralelismo y esa relación, en primer lugar porque Jesús lo asoció de manera profética, los tiempos de Noé con los tiempos previos a su regreso a la tierra. Estamos viviendo en épocas donde tenemos que estar encerrados. Y es verdad, creo que todos estamos cansados del encierro. Personalmente extraño muchísimo lo que es congregarme en la iglesia. Extraño los cultos de oración, extraño la escuela sabática, extraño la predicación y verme con mis hermanos, pero tenemos que estar encerrados por nuestro bien, por nuestro cuidado. Tenemos que protegernos nosotros, en primer lugar porque nuestra vida puede correr peligro y en segundo lugar porque nosotros podemos ser portadores y perjudicar a otras personas. Es un tiempo donde tenemos que estar encerrados al igual que Noé. Y aunque extrañes la vida de iglesia, aunque extrañes tu vida social, cuídate, quédate en casa. En segundo lugar, conocemos las profecías y conocemos los tiempos que estamos viviendo. La Biblia se encargó de mostrarnos anticipadamente lo que está por venir a este mundo. Mientras la gente se anda preguntando por qué en China salió este virus, por qué tuvieron que comer esos animales, por qué, la Biblia ya nos predecía también en Mateo capítulo 24 que antes de la segunda venida de Cristo habrían pestes, habrían plagas a nivel mundial, como así también terremotos, guerras. Vos y yo sabemos que esto que está pasando no es casualidad. Había sido predicho por Jesús para este tiempo. Y en tercer lugar, tenemos que advertirle a la gente. Tenemos que hablarles a todos aquellos que creen que esto es fruto de la casualidad o que el hombre lo va a poder resolver. Tenemos que decirles con sinceridad, el único que tiene solución para resolver el problema humano es nuestro Dios. El único. Solamente Él tiene el poder de resolver el problema del pecado, de resolver lo que está pasando a nivel mundial. Nuestros tiempos son similares a los tiempos de Noé. Nuestros tiempos tienen un paralelismo brillante con los tiempos de Noé y por eso Jesús dijo, así como en los tiempos de Noé, de la misma manera va a ocurrir antes de la venida del Hijo del Hombre. Observemos rápidamente ese paralelismo entre los tiempos de Noé y nuestros tiempos. Los tiempos de Noé eran tiempos de violencia y maldad. Vivimos en una sociedad inmersa en la violencia y en la maldad. Noé debió predicar sobre el fin del mundo. La Iglesia Adventista desde hace más de 170 años viene predicando de que Cristo va a venir y le va a poner fin a este mundo de pecado. Solamente dentro del arca, Noé y su familia encontraron salvación. Solamente en el mensaje correcto, solamente formando parte del pueblo correcto, del pueblo de Dios en este tiempo,
es como se puede encontrar salvación a través de Cristo Jesús. El diluvio no llegó cuando lo esperaban. La gente ni se imaginaba que el diluvio iba a venir. De igual manera, Cristo va a venir a este mundo cuando la gente ni se lo espere. Al finalizar el tiempo de gracia, todo pareció seguir igual. La puerta de la gracia se había sido colocada en el arca. Todo seguía igual. Seguían con sus orgías, seguían con sus comilonas, se daban en casamiento, dijo Jesús. Cuando se cierre la puerta de gracia en el cielo, el mundo parecerá seguir todo igual. Habrá gente que seguirá con sus estudios, otros con sus negocios, otros con sus ocupaciones. Todo parecerá seguir igual. Pero ya el caso de cada ser humano en este mundo estará decidido. El mundo, al finalizar el tiempo de gracia, quedó dividido en dos grupos. Entre los que se salvaban dentro del arca y los que se perdieron fuera del arca. Cuando termine el tiempo de gracia en el cielo, el mundo nuevamente quedará dividido solamente en dos grupos. Aquellos que reciban el sello de Dios sobre su frente y aquellos que tengan la marca de la bestia. Por esa razón, al pensar en todo lo que hizo Noé en su tiempo, es importante que vos y yo vivamos como vivió Noé. Tenemos que creer plenamente de que Cristo está por venir y está a las puertas. Tenemos que ser hombres y mujeres obedientes a la palabra de Dios, hombres y mujeres obedientes a los mandamientos, hombres y mujeres obedientes al mensaje que Dios tiene para este tiempo. Y tenemos que predicar. No podemos llevar adelante un evangelio egoísta, un evangelio egocéntrico, un evangelio donde solamente se vele por la salvación personal. Tenemos que predicar porque Dios tiene pueblo, mucho pueblo, todavía entre aquellos que nosotros llamamos inconversos o incrédulos. Noé no se desalentó a pesar de las burlas, del desdén, del ridículo popular. No te desalientes si alguien rechaza tu mensaje. No te sientas mal si de repente ves que las personas a las que le predicas no te creen. Sencillamente seguí adelante. Ten la seguridad de que todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque Dios te lo pide. Y de alguna manera estás trabajando, al igual que Noé, por tu salvación y por la salvación de tu familia. ¿Crees de que Cristo está por venir a este mundo? ¿Vas a vivir de manera obediente, guardando los mandamientos de Dios? ¿Vas a hablarle a otros de que Cristo está por regresar a esta tierra? Ese es el pueblo que Dios espera para este tiempo. Un pueblo que trabaje a pesar de las circunstancias. Un pueblo que no se desaliente a pesar de tener que estar encerrado. Un pueblo que trate de ver cómo utilizar los recursos digitales para poder llegar a otros con el mensaje de salvación. Personalmente me da alegría escuchar los comentarios de cantidad de hermanos de las distintas iglesias, de cómo continuaron adelante con las actividades propias que se llevaban en los templos. Cultos de oración a través de WhatsApp, a través de Facebook. Estudios bíblicos online a través de Instagram. Mandar mensajes de ayuda. Ponerse a disposición de otros. Si necesitas, yo estoy para ayudarte. Puedo mandarte a través del servicio de mensajería alimentos, lo que necesites. Si estás pasando hambre, nosotros te podemos ayudar. No nos podemos encontrar limitados sencillamente porque no podemos salir a la calle. Tenemos que buscar la manera en este tiempo para cumplir nuestra misión. Falta poco para que Cristo venga. Falta poco para que nos podamos estrechar en los brazos de nuestro Salvador. Y qué lindo va a ser ese abrazo. Pero hay un abrazo previo, un abrazo que nos tenemos que dar antes. Porque así como te mencioné hace un momento que estoy extrañando muchísimo la vida de iglesia, al orar por vos, al orar por mis hermanos de iglesia, de cada una de las 7 iglesias, pienso yo en ese gran abrazo que te voy a dar cuando ya las leyes en nuestro país vuelvan a la normalidad y nos digan que nos podemos volver a congregar. Qué lindo va a ser encontrarnos
ese próximo sábado en la iglesia. Qué lindo va a ser poder abrazarnos, poder cantar ese himno con fuerza, con ganas. Qué lindo va a ser poder orar nuevamente juntos, no a través de una cámara, sino poder orar juntos, el uno por el otro, por las necesidades de ambos, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de una sociedad que todavía no conoce a Cristo. Gracias por haberme acompañado a través de este video. Gracias también a cada uno de los hermanos que de manera gentil se prestaron para llevar adelante toda la edición de este video. Que tengas un hermoso sábado, que Dios te bendiga. No tengo miedo, no hay por qué temer, pues Cristo ha preparado hogar junto a Él. Cristo ha dicho que un día muy pronto volverá y que la vida eterna yo podré gozar. Tomado de su mano hacia el cielo viajaré, y en sus brazos de amor reposo